Hola, soy Carla Simón y esto es Anatomía de una escena del diario.es y vengo a hablar de 4 escenes de romería. 17 de setembre de 1983. Bueno, romería cuenta una historia que me es muy cercana, ¿no? que es la historia de mis padres y yo hice también este viaje para intentar conocer a la familia de mi padre biológico. L'apartament que el Font i jo hem agafat és guapíssim. Sobretot el lloc. Y es verdad que hay algo en los espacios, ¿no? Cuando intentas entender lo que vivió alguien que ya no está, ¿no? Que te ayuda o te conecta de una manera pues a lo mejor un poco mística, ¿no? Con el hecho de volver, ¿no? Revisitar estos espacios por donde ellos pasaron, ¿no? Porque al final los espacios se quedan y la gente pasa, ¿no? Y filmar estos espacios para mí ha sido como algo muy reparador, ¿no? Y más también porque yo, bueno, vivo en Barcelona, entonces estos viajes a Galicia y a Vigo, que es la ciudad donde mis padres vivieron su historia de amor, ¿no? Y de donde era mi padre, pues ha sido como, bueno, pues una oportunidad de sentirme cerca de ellos a través de visitar estos espacios y filmarlos, ¿no? Y la primera escena de la película, que en realidad es pues un montaje de imágenes que graba la protagonista, que se llama Marina, con su videocámara. Entonces son espacios vacíos de su llegada a Vigo, ¿no? Esto es una cosa que va saliendo durante toda la película. Ella filma estos espacios un poco como buscando a sus padres, ¿no? Y bueno, para mí era muy bonito durante el rodaje poder ir filmando todos esos espacios y también era una cosa que hacíamos mientras estábamos rodando, ¿no? O sea, como que de repente había una pausa o lo que sea, pues cogía yo la videocámara y rodaba un poco, ¿no? Que a veces hay muchas esperas en el rodaje y como directora muchas veces te sientes muy frustrado porque no puedes hacer nada durante estas esperas, ¿no? De, bueno, pues ya has trabajado con los actores, a lo mejor se están preparando, maquillando, lo que sea, o hay que preparar la luz, bueno, lo que sea que te estés esperando y quieres que la cosa avance más rápido. Entonces, para mí tener la videocámara fue como, bueno, pues una manera de que esas esperas se pasaran más rápido y también de estar como seguir creando durante esas esperas, ¿no? Y fijarme pues en los sitios donde estábamos, en todo lo que nos rodeaba, ¿no? Y es verdad que todas las imágenes que hay en la película sí que las de la videocámara las rodamos durante el rodaje o después, pero ya directamente para la película, pero yo en mi cámara de antes, ¿no? de hace años, pues también tenía muchos de estos espacios rodados, ¿no? Entonces sí que hicimos como ese ejercicio como de visitar un poco este material y acordarnos cómo se filma, cómo filmaría una persona de 18 años estos espacios, ¿no? Y de una manera pues que fuera poética, pero también un poco imperfecta, ¿no? O sea, como que realmente se diferenciara mucho de lo que era la película, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso muy bonito y luego hubo otra cosa que para mí fue muy interesante de estas imágenes, ¿no? Ahora que me he parado aquí con las gaviotas, es que hay una parte de la película donde Marina imagina la historia de sus padres, ¿no? Y siempre creo que imaginar es algo como muy cercano a soñar, ¿no? Es como soñar despierto de alguna manera. Imaginamos, igual que soñamos, a partir de cosas que hemos visto, ¿no? Y en este sentido hay muchas de las imágenes que Marina ha capturado con esta videocámara que luego en la parte imaginada pues se retoman, ¿no? Entonces hay pues un plano muy parecido a este, por ejemplo, y eso pasa en varios momentos de la videocámara que luego cuando ella imagina hay planos que son casi iguales de los que había filmado, ¿no? Y ese juego de espejos que no solo pasa con las imágenes, sino también con ciertos objetos o cosas que le cuentan a Marina o incluso diálogo, ¿no? Pues de alguna manera bueno, pues ha ayudado como a construir esta ficción que ya se hace de la historia de sus padres, ¿no? Y luego hay otra cosa importante en esta escena, bueno, pues esta voz en off de Marina, ¿no? A 8 quilòmetres de Vigo i rodejat de mar. Des de la sala i l'habitació veiem la ria, Cangas, Moaña, les Cies. Que ella, bueno, pues llega a Vigo para conocer la familia de su padre, pero también con un diario de su madre, ¿no? Y ese diario que no existe como tal, o sea, en realidad está compuesto de
fragmentos de cartas que mi madre envió a sus amigas, ¿no? Entonces yo las recogí en un momento dado, ahora ya hace años, y claro, para mí fueron muy reveladoras, porque de repente, pues yo intentando buscar un poco quién era mi madre, encontré en ellas pues su forma de expresarse y de hablar, ¿no? Porque cuando escribes a un amigo, pues lo haces tal como hablas casi, ¿no? También, bueno, su forma de vivir, porque de alguna manera, pues, bueno, refleja, yo creo que son incluso un retrato generacional de esa época, ¿no? Porque pues habla pues de cómo, bueno, de cómo percibían el tema del trabajo, ¿no? Que era una cosa que no tiene nada que ver con ahora, ¿no? Que tenemos como, bueno, pues esa cosa del futuro, ¿no? de prepararnos, de tal, y en ese momento había algo como mucho más fluido, ¿no? De ir de un trabajo a otro, de vivir mucho el momento, y creo que eso en las cartas se refleja mucho, igual que también pues su relación con las drogas o bueno, o sus relaciones, o sea, y luego también como ella muchas de estas cartas las escribió desde Vigo, pues también su relación con el paisaje, o sea, habla mucho del tiempo y de los sitios que visitaban. Mi padre y ella navegaban mucho, entonces hay como muchas reflexiones también sobre el mar, ¿no? Y bueno, pues recogí un poco todas esas cartas y las convertimos en ese diario, ¿no? Que Marina tiene, con el que llega y que de repente pues le va poniendo imágenes a todas esas cosas que había leído muchas veces, ¿no? Sobre su madre. Luego también en este momento de esta videocámara en particular, que es la primera de la película, empieza esta música. Que bueno, que para mí era una cosa nueva el hecho de utilizar banda sonora, porque en las otras películas siempre había utilizado música diegética, o sea, música que viene directamente dentro de la película, ¿no? O que la escuchan los personajes, básicamente, que la oyen, y esta vez me apetecía como probar algo nuevo, ¿no? Y la música la compuso mi hermano Ernest Pipo, que él es músico, y fue un proceso muy bonito porque, claro, bueno, la primera decisión evidentemente es dónde iba esta música, ¿no? Y decidimos que se oiría cada vez que Marina sintiera que estaba cerca de sus padres, ¿no? De alguna manera. Entonces, como es esta llegada a Vigo, ¿no? Pues de alguna manera pues ella evidentemente se identifica con su madre, ¿no? Y ahí suena esta música que bueno, la llamamos un poquito la antibanda sonora porque es como una música que no es que acompañe emocionalmente, sino que de repente irrumpe, ¿no? y se hace oír, que es algo que me parece muy bonito. Y bueno, pues es un juego que utilizamos en varias partes de la película, ¿no? Bueno, esta escena pasa en casa de los abuelos, entonces esto es un poco... Bueno, siempre concebí romería como una especie de viaje, sin duda, ¿no? Y claro, tiene como una cosa muy episódica, ¿no? O sea, el personaje llega a Vigo y en vez de conocer a toda la familia a la vez, va conociendo pues primero un tío con su familia, luego otra tía, otro tío, la prima, ¿no? O sea, como que hay algo un poco capitular, que era una estructura que me apetecía mucho probar, también porque yo venía como de estructuras de las otras películas, pues de alguna manera muy libres y de viaje emocional de los personajes, que aquí también lo hay, pero había algo con la idea de capítulos que me gustaba, ¿no? Y esto, bueno, de alguna manera concluye con el momento en que Marina finalmente conoce a los abuelos, que es uno de los momentos que evidentemente ella estaba más esperando, ¿no? Porque son los padres de su padre, ¿no? Y tienen esa comida en su casa, ¿no? Entonces una secuencia muy larga donde hay varios momentos en esta casa, ¿no? Y claro, pues ella tiene esa mirada que tiene todo el rato, ¿no? Y en ese momento en casa de los abuelos aún más, como de mirar las cosas con cierta distancia, ¿no? Y aquí, como hay tanta gente, esa distancia, bueno, pues la puede mantener porque al final no tiene que interactuar tanto, ¿no? Cuando conoce a un tío y son dos personas, pues tiene que estar interactuando, pero aquí es como que está mirando esta familia un poco desde la distancia, sin
terminar de entender aún, o de saber o de sentir si forma parte de ella o no, ¿no? Entonces, pues aquí es uno de los momentos pues de esta especie de rituales familiares que en mi familia existía y creo que en muchas familias existe, que es cuando el abuelo pues disfruta dando dinero a cada uno de sus nietos para que se compren lo que sea, ¿no? Porque están todos juntos ahí y lo celebran, ¿no? Entonces, pues aquí están todos en fila, ¿no? Para que el abuelo les dé dinero. Y evidentemente, claro, para Marina es como, pues ella no sabe si tiene que formar parte de esto o no, a pesar de que sea una prima más, pero esa incomodidad que ella siente durante varios momentos del viaje, ¿no? Pues aquí es una de las escenas como que más se percibe, ¿no? Y creo que es como un buen momento también como para hablar un poquito de cómo trabajamos con los actores, porque al final sé que, bueno, para mí es una de mis escenas favoritas por el hecho de que la veo muy viva, ¿no? Que es algo que para mí es muy importante. En esta más o menos será fluido, pues porque están todos los niños y adolescentes y con el abuelo, ¿no? Y esa vida, pues casi sin querer ya surge, ¿no? Esto es para ti. Se lo das a tu mamá para que lo guarde y le das un besito al yayo. Muy bien. Pero bueno, surge, yo creo, siempre porque hemos estado trabajando previamente, ¿no? Entonces nuestra manera como de crear esos vínculos entre los personajes es ensayando mucho, pero no ensayando las escenas de la película, sino ensayando momentos que hubieran podido pasar antes de la historia que cuenta la película, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, pues el abuelo y la abuela pasaron pues ratitos con todos los nietos, ¿no? También con toda la familia, también por familias separadas, ¿no? O sea, como que hacemos ensayos donde vamos convocando a los actores que tocan para poder trabajar ciertas relaciones, ¿no? Y en este caso, pues tuvimos ahí un par de tardes de abuelos y nietos. Este da el abrazo antes de recibir, eso me gusta. Muchas gracias. ¿En qué te lo vas a gastar? Yo seguramente lo voy a gastar, pero... Dame otro abrazo. Yo ya sé que voy a gastarlo. Y el abuelo tenía como esa cosa como de enseñarles cosas a los chicos y de contarles cosas, ¿no? Y bueno, y de ser un poco el patriarca de la familia, ¿no? Y que todos se acostumbraran como a sentirlo así, ¿no? O sea, como a entender que era ese tipo de abuelo, ¿no? Y también era importante como trabajar las relaciones entre ellos, ¿no? O sea, como, bueno, hay una particularidad que ayudó mucho, que es que este primer, o sea, los dos chicos que vemos ahora aquí son hermanos de verdad. Entonces, claro, entre ellos ya tienen una dinámica creada de hermanos, como es en la peli, que ya viene de casa y que era muy bonito, ¿no? Y igualmente también son hermanos de Mitch, que es el que hacía de Nuno, ¿no? Entonces también hicimos muchas impros, incluso solo ellos tres, para que hubiera esa cosa de entre hermanos de estar todo el rato molestándose, que es lo que pasa en esta cola mientras esperan, ¿no? Y con las niñas pues también hicimos ahí varios ensayos, porque también son hermanas, ¿no? Entonces, bueno, es como que poco a poco pues vamos como creando una especie de memoria compartida entre los actores, de manera que llegamos aquí y se puede improvisar, y todo lo que dice el abuelo cuando les da el dinero a cada uno viene de José Ángel, o sea, como de cosas que bueno, pues que ya había hablado con sus nietos en estas impros, ¿no? Y pues les va diciendo un poco lo que a él le sale en relación a lo que conoce de sus nietos, que ya es mucho, ¿no? O sea, él un día me decía, es que es curioso ese método de ensayo, ¿no? Porque yo ahora quiero a estos chicos, ¿no? O sea, los quiero un poco como, son un poco mis nietos, ¿no? Entonces, en realidad, la idea es llegar ahí, ¿no? O sea, llegar a crear unos vínculos que evidentemente no van a sentir que son sus nietos, pero que sean genuinos o reales, ¿no? Que es una cosa que, bueno, es muy poco tangible, ¿no? En realidad, o sea, es casi una cosa un poco mística, pero sí que yo confío mucho en que cuando has creado esto se transmite de alguna manera a través de la pantalla, ¿no? O sea, y lo curioso es que, o lo mágico es que nunca voy a saber hasta qué punto o de qué manera, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo todo ese proceso de ensayos que
que por cierto para mí es el que más disfruto, porque estoy ahí sola con los actores, ¿no? Y como muy conectada con ellos y es un poco como jugar a ser Dios, ¿no? Porque de repente tú vas creando las relaciones a partir de lo que has escrito. Mira que todas estas cosas, joder. ¿Le puedes enseñar la de las fotos? Hay una que en el sobre hay unas fotos. Mira aquí. Besitos en el culito, bueno, besitos en el culito, modo... Sí. Y es un momento muy bonito, pero bueno, cuando estás ahí haciendo esto no sabes por dónde te va a salir esto en el rodaje, ¿no? Pero si en el rodaje tienes como ciertos momentos donde hay un poco de espacio para que ellos improvisen, pues te aseguras de que todo lo que van a improvisar va a tener relación con el mundo que hemos creado de la película, ¿no? Que no es una improvisación totalmente libre, sino que viene de cosas que ya hemos trabajado, ¿no? Como cuenta todos los viajes, pero tampoco... Sí, no... Esta escena un poco la escogimos porque bueno, para hablar un poquito de lo que va la película, ¿no? O sea, de qué es lo que busca Marina, ¿no? Y esa escena para mí, aunque cinematográficamente es muy sencilla, para mí es uno de los momentos más emocionales, ¿no? Y luego también pues como más importantes a nivel narrativo, ¿no? Y sí que es verdad que pues está aquí como plano contra plano. Yo siempre tengo ahí como una cosa con el plano contra plano, que es que creo que es la base del cine, pero que no hay que abusar, ¿no? Entonces intento usarlo muy poco y en escenas muy clave, ¿no? A veces lo tienes que usar y lo usas, ¿no? Pero si lo puedes guardar para aquellas escenas, ¿no? que son como también muy emocionales o muy de personaje o muy de diálogo, pues me parece importante. Y en Romería hay esta, y me acuerdo que en Estiu 1993 había el momento en que Frida le hacía las preguntas sobre la madre a su nueva madre, ¿no? Y también era un plano contra plano, ¿no? Entonces hay algo ahí como que me parece bonito usarlo en los momentos que crees que tiene más sentido y también en conversaciones muy íntimas como es ese caso, ¿no? Y entonces, bueno, aquí un poco lo que consigue Marina es recibir una respuesta de por qué su padre no le hizo de padre, ¿no? Y creo que, bueno, que nos pasa a todos los hijos un poco de esa generación, o que perdimos a nuestros padres, pues sea por heroína, por sida, lo que sea, ¿no? Que hay algo como que a veces nos cuesta entender, ¿no? O sea, a mí la parte que creo que más me costó entender es la parte de la adicción, ¿no? Aparte, una vez me dijeron que yo ya nací vacunada y es verdad, o sea, como que a mí nunca me ha interesado todo el mundo de las drogas porque es como, por ahí yo no voy a pasar. Entonces, claro, me crea mucha curiosidad también como desde de entender qué se siente y dónde te podía llegar a llevar eso, ¿no? Que en ese momento pues no lo sabían, dónde podía llegar a llevarte la heroína y mucho menos que después saldría el tema del SIDA, ¿no? Entonces, bueno, aquí Yago le cuenta un poco y ella llega como a entender eso, ¿no? O sea, por qué su padre por qué no le recuerda, básicamente, ¿no? Y bueno, creo que también de esa escena es bonito, o sea, nos puede llevar también un poco a hablar del casting, porque, o sea, Marina Marina no es actriz profesional, o sea, tiene 18 años, Llucia se llama, y ella la encontramos básicamente por la calle cuando venía de unos campamentos y la invitamos a hacer el casting y se apuntó y yo vi en ella lo que necesitaba el personaje, ¿no? Es verdad que era un casting muy difícil porque tenía que hacer dos personajes, entonces, bueno, pues había uno que lo tenía mucho y otro que se tenía que trabajar, pero yo le vi enseguida que había como esa posibilidad de trabajar este otro personaje que podía, sin duda, contener esas dos caras, ¿no? Y fue un proceso muy largo, o sea, vimos, no sé, 3.000 chicas, o sea, fue una burrada de... Sí, muy, muy intenso, aparte, claro, es una edad también como que pues muchas chicas se presentan y bueno, fue una decisión realmente muy difícil, yo creo que el casting más difícil que he hecho nunca, ¿no? Y luego, en el caso de Alberto, él ha actuado en sus propias pelis porque es director de cine, pero también es la primera vez que actuaba
para otros, ¿no? Yo creo que entre ellos también se creó como algo de el tío guay, ¿no? Casi desde el primer momento en que hicimos un ensayo en mi casa y ya se empezó a crear esta relación, ¿no? Ha sido Increíble. conocerla más porque es ella quien lo escribe, no es alguien que me habla de ella. Acabo de quedar bastante. Por eso te quería preguntar si tú sabías más cosas de esto, porque Sí. como cuenta todos los viajes, pero tampoco... Sí, no, porque Es que no trabajaban ni nada, o sea... son ¿no? cosas muy personales de ellos. Yo sé lo que vi de ellos, pero no sé lo que ellos vivieron. Luego hicimos otros ensayos, también como para ensayar la otra parte de la película, que es la de los 80, ¿no? O sea, como que en algunos ensayos ellos eran pues tío y sobrina, y en otros ella era la pareja de su hermano, ¿no? Cuando también hicimos estos ensayos de los 80, ¿no? Bueno, que creo que esta escena la disfrutamos mucho. De hecho, fue un día un poquito catastrófico porque era como toda una semana que rodamos de noche. Y claro, estaba todo el equipo muy cansado y encima llovía. O sea, llovía fuerte. Y esta escena tenía que ser en el exterior. Y llovía y estábamos, bueno, fue como, o sea, aquella tarde, ¿qué hacemos, no? Y justo en la calle donde íbamos a rodar esto, pues había un sitio donde habíamos estado dejando el equipo y nos lo habían dejado en un momento dado y dijimos, bueno, pues convertimos esto en un bar. En, no sé, 4 horas el equipo de arte pues hizo magia y creó un bar ahí en este sitio. Luego el equipo de dirección hizo otra magia para poder como llenarlo de gente, ¿no? y que no se notara que era una especie de almacén, ¿no? Y funcionó, pero bueno, eso es lo que pasa también rodando en Galicia, ¿no? Que de repente pues tenías previsto un tiempo, cambia y tienes que adaptarte, y por suerte pues realmente era como un tipo de, ¿no?, de escena que podía permitir que pasara en un interior o en un exterior, porque lo importante era como el acting y lo que ellos hacían, ¿no? Y hicimos muchas tomas, me acuerdo. Sí, bueno, yo siempre hago muchas tomas. Sí, me gusta tener opciones, pero aparte hay veces, ¿no?, que estás rodando y lo sientes, pero bueno, ¿no? Y de repente me acuerdo con una toma que hizo Alberto que fue como, o sea, esto. Y lo mismo me pasó con Lucia, ¿no? Que después de repetirlo varias veces fue como, es esta, ¿no? O sea, como que realmente hay muy pocos cortes en la escena y casi todos son de la misma toma, que es algo que no acostumbra a pasarme, pero como que tuvieron 2 tomas muy buenas porque estaban súper conectados, ¿no? Pito, ponle aquí algo a mi sobrino. No. ¿Qué se cuentan los abuelos? Cuéntame. Bueno, los abuelos escondieron a Fon cuando estaba enfermo. ¿Quién te ha contado eso? No, y Basilio. Pues bueno, esta la verdad es que es como una de mis escenas favoritas de la película porque bueno, forma parte de este bloque en que Marina imagina a sus padres y bueno, esto es un poco spoiler, pero ella se convierte en su madre y su primo se convierte en su padre, y aquí están los dos pues personificando a los padres, ¿no? Entonces, bueno, es un bloque largo, ¿no? Que es como, o sea, a mí me gustaba la idea como de hacer una película dentro de una película, ¿no? O sea, como que de repente tú estás viendo una película y se rompe la narrativa y empieza otra. Y ahí a ver si sigues este viaje, ¿no? Hasta que entiendes el porqué y se cierra, ¿no? Entonces, bueno, fue como un proceso muy bonito en general el de crear todo ese bloque de esa historia de los padres, y también por el hecho de que es Marina imaginando, pues fue muy libre, ¿no? O sea, desde cómo ella llega a imaginar eso hasta cómo vamos de una escena a la otra, y también cómo lo filmamos, ¿no? Porque había algo que para mí era como muy importante de intentar encontrar el tono exacto para representar lo que ella se imagina, ¿no? Que no fuera demasiado romantizado, pero tampoco demasiado duro, y que pudiera como
expresar el espíritu de esta época desde lo que ella podía haber entendido, ¿no? Con 18 años. Entonces, bueno, era ahí como un reto crear todo eso y bueno, pues fue como también, la verdad, una colaboración y mucho diálogo, no solo con el equipo de foto, pero también con el equipo de arte, de vestuario, ¿no? O sea, como para encontrar ese tono, hablamos mucho de eso, ¿no? Bueno, pues porque es muy fácil que de repente estés como representando unos 80 que pues un poco de cartón piedra o de, no sé, o sea, como que era un reto. Y eso, y también va acompañado como de este diario que tiene Marina de su madre, ¿no? Y este diario nos va guiando. Y hay un momento pues que ocurre esto, este baile, que bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total, que evidentemente pues, bueno, es un grupo de Vigo, tenía mucho sentido que fuese esta canción en concreto. Y claro, me acuerdo un poco cuando tuve la idea de esta escena, era como, o sea, estaba buscando en realidad una imagen que pudiera contener la idea de que esta no era solo la historia de los padres de Marina, sino la historia de toda una generación, ¿no? Y buscando una imagen o una manera de contar esto, pensé pues a través de una fiesta, evidentemente, que es lo que había en esta época, y más en Vigo, ¿no? Que bailen esta canción en concreto, que sonaba mucho en este momento. Y luego, bueno, pues hay toda una cosa que le cuentan las primas a Marina sobre la Santa Compaña, que es una leyenda gallega sobre, bueno, pues esos muertos que no pueden morir, ¿no? De alguna manera, y que para mí tenía sentido recuperarlo de una manera bastante libre, ¿no? Aquí con esos fantasmas, ¿no? Que yo siento que son muertos que no pueden morir porque su memoria pues no se ha colocado en su sitio, ¿no? O sea, como que ha generado tanto dolor en las familias que los rodeaban, ¿no? Que muchas veces no se habla suficientemente de ellos, ¿no? Que un poco es lo que cuenta la película, que debemos recuperar la memoria de toda esa generación, que fueron al final los que bueno, pues pusieron patas arriba los valores conservadores que había tenido España hasta entonces, ¿no? Y muchos de ellos pues, bueno, pues vivieron esa época que desafortunadamente pues les tocó la heroína, el SIDA, y hubo muchas muertes por esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que recuperar esa memoria era un poco casi el motor del por qué quería hacer esta película, y para mí esta imagen pues es como que lo concretiza todo, ¿no? Esa idea como de generación. Y nada, entonces fue muy bonito el proceso de crear esta escena, porque yo nunca había trabajado antes con una coreógrafa, y fue Tuixén Benet, y claro, yo le di pues ahí esas ideas que yo tenía, ¿no? De, pues con las sábanas, con los fantasmas, esa canción, que ellos empezaran de una manera, que terminara de otra, tal, pero claro, los gestos, ¿no? O la coreografía fue toda una propuesta suya que la verdad es que fue muy bonito para mí ver, o sea, descubrir cómo trabajar eso, ¿no? O sea, a partir de buscar referentes y luego de sus propuestas, que tenían mucho que ver pues con muchas cosas que contiene la película, ¿no? Y yo creo que es un poco casi el corazón de la peli, esta escena, ¿no?